Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Radio Amanecer en Estudio, donde nos hemos gozado esta semana y estamos avanzando. Ya llegamos al viernes 20 de enero, agradecidos del Todopoderoso por revelarnos así su palabra y porque su Santo Espíritu nos está guiando a toda verdad. Pastor Joel Fernández, bienvenido una vez más a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, Pastor Mario. Un gozo poder estar contigo en este día viernes, último día de la semana de labores, y mañana es sábado para adorar al Señor. Amén, amén. Saludos también a nuestros amigos y hermanos que están cada día ahí en sintonía con Radio Amanecer en Estudio. Amén, amén. El contrato del diezmo es el tema que hemos tratado durante toda esta semana. El texto a memorizar: traigan todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora tu bondad y el privilegio que tenemos junto a nuestros oyentes de abrir tu palabra y con la guía de estudio en mano, ser guiados a toda verdad. Dirígenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta lección ha sido muy interesante, Pastor Joel. Gracias a Pastor Dios, Mario, que hemos visto tantos conceptos importantes, desde la primera vez que aparece mencionado el diezmo allí en Génesis 14, en la Biblia, hasta la última vez que aparece en Hebreos capítulo 7, y que en ambas ocasiones está relacionado con el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdocio eterno, bajo el cual vivimos, en el cual adoramos, en el cual rendimos todo lo que somos por todo lo que Él es. Como hemos visto también las descripciones que se hacen acerca del diezmo, a cuánto equivale. Vimos que es un 10%, ni más ni menos, la décima parte. Cómo el ponerse a cuenta con Dios crea en nuestra mente no solo paz con Él, sino que también crea en nuestra mente una estructura de ser organizado en las finanzas. Porque el creyente es una persona que por la luz que tiene de la palabra, pues se organiza, trata de dar el mejor resultado a lo que llega a sus manos, coloca a Dios en primer lugar, y este principio del diezmo hemos visto cómo juega un papel preponderante en ese tipo de administración financiera. También hablamos acerca de la tesorería del Señor. ¿Dónde está la tesorería del Señor? ¿Dónde es que se debe depositar el diezmo? ¿Dónde? ¿Cuál es la obra que yo debo apoyar? ¿Cuál es la obra que Dios está dirigiendo? Que no depende de mi impresión, no depende de un concepto que yo tenga, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Él ha dicho que es para que haya alimento en su casa, es para su iglesia, su pueblo remanente, su iglesia en los últimos días, que sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia que hoy es militante, pero que mañana será triunfante. Una iglesia que no es perfecta, pero que tiene la verdad perfecta, de la cual Dios la ha hecho depositaria de esa verdad. Ese privilegio lo tiene, y Dios ha decidido que allí sean llevados sus diezmos, porque le pertenecen al Señor. Los diezmos del Señor son llevados hasta el alfolí, hasta su iglesia. También vimos que el propósito de ese diezmo que llevamos hasta la tesorería es el sostén de lo que tiene que ver con los obreros en la predicación del Evangelio y todo lo que eso encierra en esta parte final de la historia, en su iglesia organizada, su iglesia visible, donde la tal existe, como es aquí justamente en nuestro tiempo y en nuestro lugar. También vimos cómo diezmar, si del ingreso bruto o del neto. Vimos las razones bíblicas y de sentido común por las que debe ser del sueldo bruto
colocando a Dios en primer lugar, y allí vimos una historia interesante ese día que estudiamos ese tema, lo que tuvo que ver con Elías y con la expresión hazme a mí primero. También estudiamos lo que representa un diezmo honesto o fiel, un diezmo honesto o fiel, íntegro, no solo que logre enviar mensaje a otros, incluyendo la administración de la iglesia, de que somos fieles, sino de que delante de Dios sepamos que eso es lo honesto, que eso es lo íntegro en lo que tiene que ver con la cantidad y la proporción que Dios ha definido. ¿Qué otras motivaciones podemos encontrar, Pastor Fernández, con relación al contrato del diezmo? Es interesante todo lo que acaba de mencionar Pastor Mario, porque el diezmo es un asunto de honestidad. Hay un paralelismo entre el árbol prohibido y el diezmo. Y es interesante saber que Adán y Eva fallaron, aceptaron el veneno de Satanás, de creer que era mejor el plan de Satanás que el de Dios. Y entonces el hombre cometió 3 cosas interesantes que llevó a este mundo al desastre. Adán y Eva desconfiaron en la bondad de Dios, la falta de fe a la palabra de Dios y el rechazo de la autoridad de Dios. Así que el acto de diezmar es una orden de Dios, es un mandato de Dios, y Dios espera que cada hijo suyo cumpla con este mandato. Hay una declaración que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465, que dice: si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces. Wow. Y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Pero hay un enemigo que no quiere que eso sea así. Y esa es la razón por la que el enemigo de toda alma, el diablo, al cual el Señor Jesús reprenda siempre con su sangre, pues siempre trata de entorpecer la comprensión, el entendimiento y la práctica de esta bendición que Dios ha dado, que tiene que ver con el contrato del diezmo. Y dice, si todos diezmaran fielmente, devolviendo el 10%, Exacto. Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas a un 1000%. Wow. 1000%. ¿Sabe lo que eso representa? Así que queda claro entonces que el plan de Dios es bendecirnos. Amén. Amén. Y el sistema de diezmo tiene como propósito bendecirnos a nosotros. Amén, amén. Por eso también en otra cita del don profético que fue publicado en la Review and Herald del 17 de diciembre del año 1901, dice, en el 3er capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre, casi en el mismo centro de la Biblia. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. Tremendo. Interesante. Así que definitivamente el Señor ha dejado en su palabra una descripción de lo que tiene que ver con su contrato, el contrato del diezmo. Es algo que depende de la honestidad, como decía el pastor Joel, es algo que depende de la madurez espiritual de la persona y de una comprensión correcta de lo que tiene que ver con la verdad en el marco del gran conflicto. Dios confía misericordiosamente su tesoro a sus mayordomos. Eso es lo que Dios ha hecho. Sí. Pero dice del diezmo, es mío. Es mío el diezmo. Yo te doy todo. Señor. Sí, yo te doy riqueza, yo te doy de todo, pero el diezmo es mío. Exacto. Así que yo no puedo usar el diezmo en lo que yo quiera, porque yo no soy dueño. Es Dios. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Amén. Qué interesante. Sí, tiene el sello divino. Tiene el sello divino. También nos dice la inspiración
que todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él en primer lugar, Sí. como en algún momento de la semana decía el pastor Joel Fernández, si los gobiernos, si los estados son capaces de exigirnos cosas, de debitarnos cantidades, incluso sin nuestro permiso, cuando se trata de Dios y cuando es un acto voluntario de adoración, cuánto más darle el primer lugar, reconocerlo como dueño de todo, porque es Dios, desde el hálito de vida hasta todo lo que provee para nosotros. Es Él quien nos da abundantemente, amigos y hermanos. Es Él. Y el contrato que el Señor ha hecho con el hombre es que 1/10 parte de las posesiones se le devuelva a Él porque le pertenece a Él. Dios confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos humanos, pero dice del diezmo que le pertenece, y no podemos con eso buscar ningún tipo de condición que trate de suavizar lo que tiene que ver con el mandato divino. Debemos reflexionar en lo que tiene que ver con lo que el diezmo ha sido en la vida de todo creyente desde la antigüedad hasta el día de hoy. Verlo como lo que realmente es una bendición, es un contrato de bendición, y Dios nos ha permitido que administremos para Él en lo que Jesús regresa. Sí. A reconocer nuestra condición de hijo de Dios, Dios nos invita a participar con Él en la predicación de su santo evangelio. Nos da una participación. Una participación. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Salmo 34:8. Wow. Al diezmar, Dios nos da el privilegio y la oportunidad de ser parte de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Amén. Amén. Una obra mundial, y somos partícipes de ella mediante esa fidelidad. La Biblia muestra, amigos y hermanos, que el diezmo es una parte importante de la adoración a Dios y también de nuestra relación con Él. Es por eso que debemos también comprender de que el juicio examine la fidelidad de los diezmos, de que en el juicio se pida cuenta del uso que hicimos de esos dones y talentos, de los recursos que Dios puso en nuestras manos, porque si es parte de la adoración y desde el principio quienes deciden colocarse al lado de Dios o de su adversario, lo hacen mostrando a quién adoran. Incluso en el último conflicto, en el último escenario entre el bien y el mal, la bestia o el anticristo pide que lo adoren a él, mientras que Dios dice, si alguno adora ese sistema, va a tener problemas. Adoren al que hizo el cielo y la tierra. Dios pidiendo que lo adoren a Él. Y una parte importante de nuestra adoración es nuestra fidelidad en lo que tiene que ver con el contrato del diezmo. Definitivamente nosotros estamos donde colocamos el primer lugar, donde ponemos la prioridad. Ahí estamos. Por eso, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, amigo y hermano? Examina en base a lo que estamos estudiando dónde está tu corazón. Si hay alguna situación que debes corregir, este es un buen momento para hacer cambios en tu vida, cambios radicales, pero que glorifiquen el nombre de Dios, quien nos ha dado la oportunidad de participar en su causa. Así como en un momento en la antigüedad, Abraham devolvió el diezmo después de haber declarado que Dios es el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Cada vez que devuelves el diezmo, estás reconociendo quién es el Dios del cielo, quien hizo no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. El creador de todos los poderes, el creador de todas las potestades, Él ha considerado que el diezmo tiene una importancia capital en lo que tiene que ver con nuestra vida, y lo ha diseñado como un contrato para bendecirnos y para mantenernos conectados con la fuente de todo poder, de toda autoridad y de toda provisión. Cuando diezmamos, estamos adorando a Jehová Jireh, al Dios que provee. De esta manera llegamos, Pastor Fernández, al final de la lección número 3. En este viernes 20 de enero, esta lección titulada El contrato del diezmo.
el contrato del diezmo. El texto a memorizar contenido en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Pastor Fernández, despídanos en oración para que sobre nuestros oyentes también se vacíen estas bendiciones hasta que sobre y abunde. Muchas gracias, Señor, por esta linda semana. Gracias, Señor. Cuántos conocimientos nos ha dado. Amén. Ayúdanos ahora a ponerlo en práctica. Que así sea. Ayúdanos a tomar decisiones radicales que nos empujen a obedecer tu palabra. Gloria a Dios. A hacer las cosas como tú dices. Amén. A hacer tu voluntad. Y prepáranos para el reino de los cielos. Amén. Al depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ayúdanos a hacerlos con honestidad y fidelidad. Amén. Y bendice el resto que queda en los bolsillos de los hermanos. Así sea. Danos tu bendición, Señor. Así sea. Y prepara nuestro carácter para vivir en el reino de los cielos. Amén. Bendice nuestra hermandad y a nuestros amigos que siempre están en sintonía con la voz de la esperanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.